Buenas tardes. Muy brevemente, para agradecerles que estén aquí. Su presencia hoy es especialmente estimada porque sabemos que no ha sido fácil llegar y contra viento y marea pues, tenemos un público muy fiel, lo cual les agradecemos. Quería simplemente recordarles que una conferencia que tuvimos que cancelar el 17 de enero porque el conferenciante Ramón Andrés se puso malo, la vamos a tener el lunes 26, entonces a la misma hora, a las 6:30, y esperamos contar con su presencia. Y ya les dejo con Noelia Pérez, que les va a presentar el ciclo de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy damos comienzo al ciclo de conferencias Promotoras Artísticas, Mecenazgo Femenino en las Obras Maestras del Museo del Prado. Un ciclo que se inserta dentro de la programación anual del Centro de Estudios, dirigido por Javier Arnaldo, al que agradezco su apoyo y confianza dentro del proyecto El Prado en Femenino, un proyecto que nace precisamente en el seno del Centro de Estudios y que se ha ido expandiendo a distintos departamentos del museo, con actividades vinculadas a itinerarios, publicaciones, creación de contenido digital y todo tipo de actividades vinculadas al Departamento de Educación. Y es que, como ha señalado el director Miguel Falomir, el Museo del Prado es probablemente el museo europeo en el que las mujeres han sido más decisivas en su configuración, ya sea en su fundación y preservación o en la formación de sus colecciones. Obras tan representativas de este museo como El descendimiento de Roger van der Weyden, como Carlos V en Milberg, como Adán y Eva de Durero, como El buen pastor de Murillo, no formarían parte de sus colecciones sin la labor de las promotoras artísticas, sin la labor de mujeres como María de Hungría, como Isabel Clara Eugenia, como Cristina de Suecia. Y precisamente esto es lo que queremos poner en valor en este ciclo de conferencias en el que nos acercamos a algunas de las obras más representativas del museo, pero para analizarlas desde el punto de vista del patronazgo artístico femenino. Un ciclo que, como tantas otras actividades, se hace realidad gracias al apoyo, al patrocinio de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, quienes, como saben, realizan una extraordinaria labor, no solamente para promover el estudio de las colecciones, sino también para difundirlo. Hoy es para mí un placer presentarles al primer conferenciante de este ciclo, al profesor Juan Luis González García, que es profesor titular del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y director de ese departamento. Su labor investigadora se centra en el estudio del coleccionismo cortesano y de las conexiones entre arte y prácticas devocionales en el Renacimiento y en el Barroco hispanos, temas a los que ha dedicado gran parte de sus investigaciones. Entre ellas, su libro Imágenes sagradas y predicación visual en el siglo de oro, un libro reeditado precisamente en el año 2023. Igualmente, ha sido responsable de la muestra Extraña Devoción de Reliquias y Relicarios, celebrada en el Museo Nacional de Escultura en el año 2021, fruto también de un proyecto de investigación de la Agencia Española de Investigación. En la actualidad, codirige el proyecto nacional I+D+I, coadjutores, artistas e ideas migrantes en la globalización ibérica, cuyo objeto son las redes de circulación de los artífices, la docencia y la tratadística de la Compañía de Jesús durante la Edad Moderna. Y hoy viene a hablarnos de principios, insinuaciones, pintura devota e imaginación femenina en el Renacimiento. Sin más, le doy la palabra al profesor Juan Luis González García. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, por la contextualización del ciclo, por la invitación a Noelia García Pérez y a Paloma Málaga por la excelente coordinación de todo esto. Imagino que les habrá llamado la atención, ¿no? El título será mi intención. Al ponerlo y al pretender con ello también, de alguna manera, abrir el ciclo que aquí nos trae y espero explicar exactamente qué quiero decir con esto de principios, insinuaciones y la imaginación femenina en el Renacimiento hispánico. Bien, en toda conferencia hay que empezar por preparar al oyente y ganarse su confianza, y esta función en la retórica clásica está encomendada a lo que se llama el exordio, que es lo que ahora mismo estoy haciendo. E igual que el exordio constituye el comienzo de una conferencia o de un sermón, como vemos en esta diapositiva, en el siglo de oro la imagen sagrada formalizaba el primer paso en la escala de la meditación y la contemplación y servía de medio iniciático
para apelar al orante. Hay dos tipos de exordio, uno directo o principio, para lograr de manera inmediata que el oyente no se escuche, y otro indirecto o por insinuación. En el ámbito litúrgico era esencial evitar la distracción del fiel, y conservamos evidencias de que esto constituía motivo de preocupación en la época. En pantalla vemos la parte central de un tríptico donde se representa el interior de una iglesia gótica. En el altar, un calvario ante el cual el sacerdote consagra la Eucaristía. El devoto, vestido con manto rojo, mira al altar, mientras el mundano piensa en los afanes de su casa, que se muestra a la izquierda, sin fachada, revelando 5 episodios cotidianos que se desarrollan en una cuadra, una bodega, la cocina, el comedor y un hombre que trabaja en una estancia indefinida. La imaginería sagrada cultivó ambos tipos de lo que podríamos llamar exordio visual, para captar la mirada del fiel. En entornos públicos, donde la hipertrofia icónica de los retablos, como el de la Catedral de Palencia, que luego retomaremos, podría desorientar o dispersar la visión, el arte se acogió a la insinuación con ayuda de recursos mediadores entre lo representado y el devoto, como figuras de testigos de las escenas o donantes. El principio, por su parte, quedaría asignado a la imagen de piedad personal, desprovista de elementos de enlace y dotada de una carga empática explícitamente dirigida al espectador. De esto último veremos ejemplos algo más adelante, pero ahora mostraré algunas de estas insinuaciones visuales. La representación de enmarcamientos y perspectivas lineales para extender ilusoriamente el espacio, atraer e incluir a un espectador ideal en el asunto pintado, se convirtió en una exhibición de virtuosismo por parte de los artistas del Renacimiento, capaces así de crear ejercicios perceptuales con su público. Y utilizo aquí, a la izquierda, como ejemplo de perspectiva paisajística, la tabla central de un tríptico del maestro de Santa Catalina, uno de los pintores favoritos de Isabel la Católica, a la cual perteneció. Repárese en la escena, encuadrada en un ámbito netamente femenino, y la conspicua presencia de los libros de oración asociados a la Virgen y a las santas Bárbara y Catalina, sobre lo cual también volveré después. Y bueno, les invito a compararlo con el relieve de la Basílica de Santa Engracia que vemos a la derecha, donde la propia Isabel la Católica, en un, podríamos decir, retrato póstumo, aparece también orante frente a un libro entre Santa Paula y Santa Catalina. El otro gran recurso de la insinuación, dedicado a atrapar la vista del observador y apuntar a la acción central, consistió en añadir figuras corales intermediarias al contenido de la escena para que, desde dentro del cuadro, reclamasen la mirada del fiel, asistente al hecho religioso desde fuera, ya fueran testigos, anónimos de la escena o donantes de la obra. En España abundarán imágenes de los primeros en los retablos, sobre todo a partir de las primeras décadas del siglo XVI. Varias sargas, por ejemplo, de las puertas del retablo mayor de la Catedral de Valencia, obra de Yáñez y Llanos, y una de las tablas centrales, el Santo Entierro del de la Catedral de Palencia, el retablo de la Catedral de Palencia, obra que acabo de mencionar de Juan de Flandes, incluyen escenas con muchas figuras, algunas de las cuales miran fuera del cuadro hacia la nave de la iglesia. En cuanto a los donantes, estos encarnan al promotor de la obra, aquel que, por razones en principio votivas, encomienda su realización a un taller artístico determinado. Puede ser un patrono privado, una familia, una agrupación eclesiástica o una corporación laica y suele o suelen hacerse retratar en actitud orante. Al igual que las figuras corales, los donantes ocupan un nivel intermedio entre el objeto de culto y el devoto que medita ante él. Aparecen originariamente en los márgenes del cuadro y siempre se distinguen de las personas sagradas por sus ropas contemporáneas, inmersos en la plegaria. Por ejemplo, a la izquierda la piedad de Fernando Gallego o el Calvario con santos y donantes de un seguidor anónimo de Hugo van der Goes, donde a la derecha, bajo la protección de las santas María Magdalena y Catalina, vamos a ver repetirse estos nombres a lo largo de mi presentación, un grupo familiar de 5 mujeres deja ver un libro de horas que porta la madre, mientras una de sus hijas sostiene un rollo de oración. Como otros donantes de su tiempo, los reyes católicos gustaron de verse retratados bajo el amparo de la Virgen de la Misericordia, una iconografía
donde la Virgen protege a la humanidad de la venganza y el enojo de Dios, de los ataques del demonio y de los peligros del mundo. Este tipo de imágenes de los reyes se vincula a su labor como fundadores y protectores de conventos, monasterios o instituciones eclesiásticas similares y tienen por tanto un carácter tan votivo como conmemorativo. Se trata de obras carentes de énfasis retratístico, seguramente ni siquiera tomadas del natural y encargadas por las comunidades religiosas favorecidas. Una de ellas, debida a Diego de la Cruz y a su taller, representa a los reyes junto a su familia y al otro lado la abadesa de las Huelgas Reales de Burgos, un monasterio benedictino de patronato regio donde aún se custodia esta tabla. Otra pintura, algo posterior, procede del convento de Santa Clara de Palencia y se atribuye a Juan de Nalda. Y en esta ocasión la priora se sitúa nuevamente en un lugar de preeminencia junto a los soberanos. Otras imágenes suyas conservadas, concebidas para mantener su memoria como piadosos donantes, proceden del oratorio regio de Santo Tomás de Ávila, a la izquierda, un cuadro bien conocido de este museo, de la iglesia de San Juan de los Reyes de Granada, arriba a la derecha, que hoy se sitúa esta tabla, me refiero, en la catedral, o de la capilla de los Sagrados Corporales de Daroca, y en estos últimos dos casos, como digo, pueden contemplarse in situ. Voy a hablar ahora después de haber hablado de las insinuaciones, voy a hablar de los principios. Encontraremos imágenes más fieles de Isabel la Católica en objetos destinados a la contemplación íntima y cercana, como retratos familiares y libros miniados. En misales, breviarios o libros de horas, las poseedoras podían verse a sí mismas en oración, observando los frutos de su plegaria e imitando la actitud orante de sus modelos pintados. Servían, por tanto, para ayudar en la meditación devota y al mismo tiempo para hacer apología de las virtudes piadosas de sus propietarias. Por este valor tan personalizado, tal clase de textos ilustrados nos permiten analizar las devociones favoritas de la reina o de su hija Juana, sus advocaciones preferidas de la Virgen, sus santos patronos, que en este caso eran habitualmente los santos Juanes, Santiago y otros santos militares como San Miguel o San Jorge, o sus episodios evangélicos predilectos. En el terreno doméstico, los libros devotos cumplían una función suplementaria y reguladora de las mujeres, ocupadas en seguir el discurrir del día según las horas canónicas. Funcionaban así, si se quiere, como elemento invisible de control de la vida femenina. Y por ello son particularmente abundantes en los inventarios de bibliotecas de las grandes damas hispánicas del Renacimiento. Mientras que los retratos de Isabel la Católica, Isabel de Portugal y María de Hungría nos las muestran portando pequeños libros cuyo contenido exacto se nos oculta, el de Margarita de Austria, que aquí proyecto, exhibe con toda claridad una imagen de la mujer apocalíptica, alegoría de la Inmaculada Concepción y segura alusión a una devoción personal de la esposa de Felipe III. A través de los libros, las promotoras artísticas podían entrar en contacto con la divinidad sin intermediarios de ningún tipo y contempladas u ocultas ante la corte. En este espacio cortesano, sobre todo en la Capilla Real, las mujeres de poder, ensalzadas por estrados y sitiales, por doseles y alfombras, encarnaban la imagen idea de la monarquía. Meditar con ayuda de libros era además una actividad que invitaba a la imitación de las santas como Bárbara, María Magdalena o Catalina, ya que éstas a menudo habían experimentado sus visiones durante la oración. Pero, por supuesto, el modelo por antonomasia de orante lectora para las mujeres católicas antes y después de 1500 era y es la propia Virgen María. La asociación suplementaria de esta figura con el paso de la Anunciación no parece casual, pues en esta iconografía la posición de María como Virgo Orans invitaba al devoto, a la devota, en este caso, a hacer lo mismo, es decir, a rezar. Esto ayuda a entender el significado de dos tablas del maestro de Sopetrán dedicadas a la Anunciación y a un donante identificado con el primer duque del infantado. Diego Hurtado de Mendoza, aparece rezando ante un altar sobre el cual se advierte un calvario rematado en un tabernáculo con pinturas que rodean a una virgen con un niño de bulto.
Igualmente, a la derecha, en la alcoba de la Virgen pueden observarse los utensilios necesarios que aparecen generalmente en la esfera doméstica de la devoción: el reclinatorio, el libro de horas o de oración metódica y otros objetos religiosos. Que la Anunciación era un tema particularmente apto para la devoción femenina lo demuestra el legado de la de Fra Angelico al monasterio madrileño de las Descalzas Reales por parte del duque de Lerma o algún familiar suyo, a la que se uniría otra Anunciación, pintada por Vicente Carducho en 1624. Compartir el espacio sagrado con la divinidad o estar presente, aunque fuera idealmente, en momentos cruciales de la historia sagrada, suponían otros alicientes suplementarios en esta clase de imágenes. Así, Juan de Flandes introdujo a los reyes católicos en una de las tablas del Políptico de Isabel la Católica, dedicada a la multiplicación de los panes y los peces, en la que Cristo aparece exponiendo su sermón y bendiciendo sobre un púlpito entre una muchedumbre expectante, atenta a sus palabras y a sus gestos. Los monarcas, próximos al primer plano, se encuentran rodeados de los apóstoles y de gentes del pueblo, cristianos, judíos y musulmanes. Entre estos últimos, una mujer sentada a la morisca que entrega a su hijo a un apóstol para su bautismo. A la luz de este mensaje ecuménico, es muy posible que en la creación de la iconografía general contribuyera el confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, que así querría figurar un escenario ideal de convivencia y docilidad, al que aspiraría también Isabel en su oración privada. En correspondencia, al ejercitar la imaginación visual, la orante podía compartir la experiencia de quienes, con la ayuda de Dios, habían disfrutado de la visión mística, del mismo modo que San Lucas pudo retratar a la Virgen del Natural. Fernando el Católico regaló a su esposa Isabel un tapiz con San Lucas pintando a la Virgen, cuya descripción coincide con un paño realizado hacia 1490 que repite una celebradísima tabla de Roger van der Weyden. Este tapiz era uno de los numerosos paños de devoción, así llamados en los inventarios de la reina, con unos usos completamente asimilables a la pintura. Se empleaban para celebrar la misa o como estímulos para la devoción privada en oratorios. Entre estos paños encontramos una misa de San Gregorio tejida en Bruselas para Juana de Castilla y que ésta regaló a su madre. Con parecida finalidad se elaboró el Nacimiento de Jesús, concebido en forma de tríptico, retablo, y tales tapices, junto con las joyas de mayor tamaño, eran los objetos de arte mueble más costosos de entre los registrados en los inventarios de la reina. Cabe advertir en ellos, por tanto, una proyección adicional de la autoridad y del estatus de Isabel, pues solo los más poderosos podían permitirse encargar, transportar y exponer tapices, como ella hacía con su corte itinerante. Isabel la Católica tuvo una gran devoción por la iconografía mariana, algo por lo demás muy corriente en los usos femeninos de la época, aunque en su caso, por añadidura, hay que vincular este gusto con el patrocinio personal que ejerció sobre la orden de religiosas de la Inmaculada Concepción. Juana también tendría particular apego por estas devociones. Sabemos que poseyó, me refiero a Juana, entre otras, una Virgen de la Leche que figura reproducida frente a un retrato de la orante, de ella misma, en las llamadas Horas de Juana de Castilla, que ya he proyectado unas diapositivas atrás, iluminadas en Brujas por, entre otros, el maestro de las escenas de David del breviario Grimani. La Virgo Lactans en cuestión era, en realidad, esto, una versión en media figura de la también ya aludida Virgen retratada por San Lucas que Isabel tuvo sobre tapiz, reducción de la que existen varias copias atribuidas a seguidores de van der Weyden, entre ellos el bruselense Colin de Cotter, pintor y diseñador de tapices para Juana I. Y este asunto de las reducciones y de las iconizaciones, podríamos decir, de pinturas narrativas, es algo muy propio de este tipo de piedad de la primera mitad del siglo XVI. De Cotter retrató asimismo a Juana como orante en un tríptico del cual solo sobreviven los dos paneles laterales y cuya procedencia anterior al siglo XX se ignora.
tríptico. Se supone que en el centro seguramente habría un crucifijo de bulto que se conserva en el Louvre. Voy a hablar entonces ahora de imágenes de culto y de iconos. Con este cuadro, que viene muy bien al caso por las imágenes que vemos pintadas de manera particularmente afortunada por Pradilla, arriba a la derecha, cerca de la chimenea, ¿no? Con ese Pantocrátor sobre fondo dorado que casi anticipa parte de las colecciones de Juana. Como digo, copias de iconos famosos se rastrean en los inventarios de Catalina de Austria, la única hija de Juana, hermana de Carlos V, que vivió con ella durante ese encierro en Tordesillas, de lo cual da prueba este precioso cuadro que estoy comentando de Pradilla, y otras promotoras artísticas del orbe católico de la segunda mitad del 500 también poseyeron esta clase de obras. Esta clase de obras tantas veces tenidas por la historiografía como anacronismos propios de una piedad medievalizante o, digamos, ignara, ¿no? Con anterioridad a estos iconos que tuvo Juana, la reina Isabel tuvo hasta por lo menos 8 estas imágenes que en sus inventarios se llaman imágenes de Grecia, de las que sobreviven afortunadamente 4, es algo bastante notable, y su hija Juana, Juana de Castilla, poseyó 2, que aparecen en los inventarios citados así. Otro retablo griego de Nuestra Señora con su hijo en los brazos y una tabla de Nuestra Señora con dos ángeles que le ponían la corona con Dios Padre en lo alto. Por supuesto, no se trata de ninguna de estas 3 iconos, o más bien pseudoiconos, pintados a finales del XV, probablemente en Roma, en el entorno de los artistas, como Antoniazzo Romano y otros que trabajaron para los reyes católicos. Y como digo, aunque no se conservan estas tablas que poseyó Juana, en estas horas de Juana de Castilla, que son una auténtica mina, como pueden comprobar, encontramos una copia de otro de los famosos iconos que se creía pintado por San Lucas, la Odigitria de Santa María del Popolo, la Virgen del Popolo, en Roma, que podría tratarse de este, vuelvo a citar, retablo griego de Nuestra Señora con un hijo en brazos. Como vemos, es exactamente una transcripción, esta que aparece en el libro de horas de Juana de Castilla, de una tabla casi idéntica. Al fin y al cabo, las copias de iconos funcionan así, ¿no? Tienen que ser vera efigies, ¿no? Del original, muchas veces tocadas de los propios originales, y que probablemente se basó en un icono con dicho tema que, como digo, es el 4 que se conserva ya de la colección de Isabel y que fue un regalo del Papa Inocencio VIII y que se conserva, al igual que gran parte del resto de su colección, de la colección de Isabel la Católica, en la Capilla Real de Granada, y que tenemos aquí a la izquierda. La devoción al Santa Faz es otra prueba de la gran influencia de las prácticas religiosas de Isabel la Católica sobre su sucesora. En efecto, Isabel tenía varios retablos con esa imagen y la Verónica ilustraba muchos de sus libros, pero Juana no iba a la zaga de su madre. En su inventario se citan 8 representaciones, me refiero al inventario de Juana, de dicho motivo, y de una de ellas se dice que estaba consumida por el uso, es decir, son obras utilizadas, manipuladas, obras que además en su mayor parte se pintaban en seda, sobre seda rasa, y que era una remisión tangible, digamos, metaartística, que citaba también a través del material el soporte original sobre el que quedó impresa la Santa Faz. Aquí tenemos 3 evidencias, hay más, del interés por esta devoción particular en, digamos, en las colecciones o en la propiedad de Isabel la Católica, 2 tablas a la izquierda con este tipo de Verónicas basadas, ¿no? en modelos de Van Eyck de comienzos del siglo XV y después replicadas por otros pintores flamencos e hispano-flamencas, y esta maravilla que es las horas de Isabel la Católica que se conserva en el Museo de Arte de Cleveland, entre cuyas páginas tenemos este Salvator Mundi, ¿no? Por supuesto, estos lienzos de la Verónica de Juana, que aparecen inventariados entre sus bienes,
debían ser réplicas de lo que tenemos a la izquierda, réplicas del ejemplar más popular de todos los tenidos por originales de estos paños de la Verónica, que era, claro está, el que se custodiaba y se custodia en el Sancta Sanctorum de Roma y que se exponía públicamente en festividades señaladas como uno más de los Mirabilie Urbis. La fama de esta efigie romana, que en realidad es un Salvator Mundi de cuerpo entero, pero que está forrado con, como vemos, ¿no?, con esas placas de plata sobredorada, joyas, etc., la convirtió en un motivo literario, vamos a hablar ahora un poquito también de textos sobre la Santa Faz, literario y iconográfico tan reconocido que se multiplicaron los llamados pictores veronicarum, pintores especialistas en replicar esta reliquia, este icono / reliquia, que imitaban, copiaban en distintos formatos y técnicas esta imagen para los peregrinos y que después se las traían, estas obras, de vuelta a España junto con su equipaje, ¿no? Una nueva Verónica, que aparece en los inventarios de Juana pintada sobre tabla, que ahí se cita como de 2 palmos de alto y 1,5 de ancho, y tenía la Verónica sobre campo verde, es decir, sobre un fondo de paisaje verde. La ropa por los hombros colorada, es decir, llevaba un manto de ese color, se asemeja mucho en iconografía y tamaño a esta que tenemos a la derecha, que es de Colin de Cotter, otra vez, este pintor de Juana, que está en una colección privada y que una vez más es una reducción de un original de Van der Weyden, que tenemos a la izquierda, esta famosa tabla de una monumental crucifixión. Aquí tenemos el lateral derecho. Bien, los tapices, los iconos, los libros de horas que circularon en la corte de Isabel la Católica reflejan todo lo que hemos visto hasta ahora, me refiero, la difusión del rezo en silencio, un rezo que admitía una relación íntima e individualizada con Dios. Pero ello no quita para que no fuera asimismo costumbre en la corte isabelina, una costumbre que heredó su hija, rezar versos cantando, rezar cantando. Un hábito que sabemos que Juana conservó hasta su vejez. Por ejemplo, el 23 de junio de 1550, apenas un lustro antes de morir, la reina se protegió en Tordesillas de una terrible tormenta eléctrica que dejó 10 muertos en el pueblo, fíjense, haciendo la señal de la cruz ante un Agnus Dei y cantando Christus vincit, Christus regnat, Christus me defendat, versión un tanto ad hoc del famoso himno terminado en Christus imperat. Que esto es un tema también interesante porque es sabido, hay comentarios de este tenor, por ejemplo, de Juan Luis Vives, que Juana tenía un conocimiento bastante avanzado de latín desde su juventud. Es decir, que hizo una manipulación sobre la marcha de la letra de esta canción. La afición de Juana a las coplas cantadas también se advierte en un ejemplar de las cantigas de Alfonso X el Sabio, las llamadas cantigas de los músicos, que son del siglo XIII, que debió regalarle su madre, un ejemplar que está en el Escorial. Es el que tenemos en imagen y que es igualmente patente en, digamos, esta costumbre en algunos cancioneros religiosos muy difundidos en el entorno palaciego desde finales del siglo XV y que, compuestos por algunos de los poetas favoritos de la reina Isabel, se recogen otra vez en el inventario de Juana y en distintas bibliotecas femeninas castellanas de hacia 1500. Me refiero a las coplas de Vita Christi de Fray Íñigo de Mendoza, que tenemos a la izquierda, las coplas sobre la pasión que le ofreció a Isabel su predicador, Fray Ambrosio Montesino, por su mandado, es decir, se las encargó a Montesino, unas coplas sobre la pasión, o las trovas del comendador Román, las coplas trovadas, ¿no?, de Diego Román de hacia 1490, donde se comparaba la corte de Isabel la Católica con la última cena de Jesucristo, ¿no? Aquí tenemos uno de los manuscritos a la derecha, el gradual de Felipe I y Juana de Castilla, que se conserva en la Biblioteca Real, y un poco en alusión, me parecía, a esta especie de pía corte de Isabel la Católica, pues tenemos la fortuna nuevamente en el Museo del Prado de tener un cuadro donde aparece Isabel la Católica con sus hijos cantando, digamos, acompañados a la tecla por el príncipe don Juan, mientras
suponemos, se dedican a practicar este rezo cantado. Aunque la reina Isabel no legó ni sus lecturas devotas, ni prácticamente nada de su colección a ninguna de sus hijas, prácticamente toda su biblioteca se legó a la Catedral de Granada, el resto se vendió en Almoneda, esto es algo muy bien conocido. Sí que Isabel se cuidó mucho de unificar la instrucción piadosa de la infanta y de sus hermanas menores, educándolas siempre bajo la tutela de religiosos y mediante distintos lotes de libros adquiridos directamente para ellas u ofrecidos como regalos de bodas. Esto además me permite hacer una cuña publicitaria referida a la directora de este ciclo, responsable de una excelente publicación sobre Isabel la Católica y sus hijas y sus colecciones y patrocinio personal que vio la luz en la Universidad de Murcia hace muy poco tiempo. Las partidas de estos libros con los que Isabel, digamos, formaba el andamiaje espiritual de sus hijas se conocen, se sabe, digamos, en qué consistían estos paquetes librarios que daba como dote Isabel a sus hijas, y hay una serie de libros que están siempre. Es decir, que son libros que formaban parte de ese, digamos, equipaje piadoso que una infanta o una princesa de España debía dominar o debía emplear. Y es un núcleo programático integrado por títulos como el Contentus Mundi de Tomás de Kempis, el Lucero de la vida cristiana de Pedro Jiménez de Préjano, aquí tenemos las portadas de todos ellos a la izquierda, el Sacramental de Clemente Sánchez de Bercial y el Flos Sanctorum de Santiago de la Vorágine, no necesariamente en la edición que aquí proyecto. Claro, este tipo de libros, si alguno de ustedes está familiarizado con un poco la espiritualidad de la segunda mitad del siglo XV, pues es una espiritualidad flamenca, de marcado gusto, aquí sí, tardomedieval, donde siempre ocuparía un lugar preponderante la temática de obras como la que tenemos a la izquierda, El tesoro de la pasión sacratísima de nuestro Redentor, dedicada por el zaragozano Andrés de Lía a los Reyes Católicos en 1496, o la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, cuya traducción al romance de 1502 controló personalmente otra vez el factotum de Isabel para todos estos asuntos, Hernando de Talavera, por encargo suyo. Y en la portada de ambos libros, también por eso los proyecto, no para aburrir con textos uno detrás de otro, aparecen los retratos de los Reyes Católicos, ¿no? Arriba a la, digamos, derecha nuestra, aparecen bajo los brazos, el brazo izquierdo del crucificado, en la parte superior derecha y en el centro de la imagen, bajo ese trono con dosel, mientras les dedica el libro el propio Hernando de Talavera, ¿no? Que es el que se encargó de esta traducción. Bien, de todas estas obras de las que hemos venido hablando, ¿no? Sobre todo las referidas a Juana, los retablos y las pinturas dedicadas a este último tipo de contenidos, les recuerdo, temas de pasión. Estos libros son todos libros referidos a la pasión y muerte de Cristo, pues aunque aparecen inventariados, pues lo único que se conserva de toda esa colección es lo que tenemos a la izquierda, que hace pensar muy poco en digamos, ese tipo de imaginería, ¿no? La temática pasional, y es un díptico medieval del siglo XIV que se conserva en el Escorial. Curiosamente, entre las colecciones cerca del despacho, de hecho, de Felipe II. Un ejemplo, si se quiere, reconocidamente limitado, pero que puede servir para hacernos una idea de la gran calidad que presentaban estas imágenes que una vez asistieron a la reina en Tordesillas y que, desde luego, pues, pudo tener, aunque sus bienes fueron saqueados repetidas veces, ¿no? A lo largo de su vida, en este caso hasta el final de sus días. Voy a terminar la cuarta y última parte de mi presentación hablando de reliquias. Cuando en 1521 se trasladaron los restos mortales de los Reyes Católicos desde el monasterio de San Francisco de la Alhambra hasta la Capilla Real de Granada, lo hicieron acompañados
de 613 reliquias alojadas en más de 50 relicarios que pertenecieron a la reina Isabel y que ella había legado con destino a su enterramiento definitivo. Los retablos, donde hoy se custodian, sin embargo, no se realizarían hasta 1633 por Alonso de Mena, que son los que tenemos aquí y que en su mayor parte, como digo, cobijan reliquias que fueron de la reina y que por distintas razones, que no voy a enumerar ahora, pues no se colocaron, igual que un montón de objetos de la colección de la reina hasta el siglo XVII. Entre las reliquias conservadas hoy todavía allí destacan, y aquí las proyecto, la más famosa de todas ellas, que es este Lignum Crucis con fragmentos de la cruz de Cristo, como vemos a la izquierda, con ese maravilloso relicario en forma de árbol de Jesé, que alguna vez se ha prestado para exposiciones temporales. En el centro, uno de los clavos de la crucifixión. Claro, el clavo sí era de la colección de la reina, el relicario, como se ve, es un relicario ya de muy finales del XVI o comienzos del XVII, y un relicario, sin embargo, renacentista es el que tenemos a la derecha, que contenía reliquias de mártires antiguos, mártires catacumbales, como San Sebastián, que es el que está señalado de forma más conspicua en la parte de arriba de la imagen. Bien, igual que hablábamos antes, ¿no?, de la presunta piedad retardataria del culto a los iconos, pues dependiendo del sesgo más o menos confesional, ¿no?, digamos, procatólico o no, de la historiografía, el culto a las reliquias en el ámbito femenino hispánico ha sido elucidado pues o bien como una muestra de la devoción católica a los santos o como una prueba de la idolatría y de la superstición de estas pobres mujeres, ¿no? Este cuadro de Sorolla, sin embargo, se mueve en un terreno muy inteligente y ambiguo, ¿no?, digamos, tampoco deja entrever. Yo tiendo a pensar más bien en una mirada comprensiva, ¿no?, del fenómeno en este famoso cuadro del beso de la reliquia, ¿no?, y que coincide, bueno, con el tema este de la imaginería pietista del siglo XIX, tanto en España como en Francia, con este tipo de pinturas, ¿no?, de campesinos orando, etc. Y que es un cuadro que viene particularmente bien al caso de lo que les voy a contar enseguida. Las reliquias en el antiguo régimen y todavía aquí, a finales del siglo XIX, entonces como hoy, que se pueden comprar por internet, pues dependía de sus capacidades milagrosas. Se usaban para bendiciones, protecciones, exorcismos y, por supuesto, para curaciones, ya fuera por la pura proximidad al relicario o por aplicación directa del fragmento sacro sobre la parte del cuerpo afectada. Juana de Austria y la emperatriz María, hermanas de Felipe II, eran muy devotas de un Lignum Crucis del monasterio madrileño de las Descalzas Reales, que no se conserva, por lo menos en su forma original, pero sí se conserva un dibujo que tenemos aquí en el centro de la imagen. ¿Y qué hacían con este Lignum Crucis estas dos hermanas de Felipe II? Pues cuando padecían tercianas, pedían a las monjas que sumergieran la reliquia en agua porque confiaban en que bebiéndola sanarían de inmediato. Y las crónicas cuentan cómo al sumergir este fragmento de madera, del que, como digo, conocemos su aspecto, gracias a este manuscrito, el agua se teñía de color de sangre. Así que con esta infusión sanaban, o así decían sanar, las hermanas del rey. Y no solo se utilizaba para esto, claro. Para favorecer el alumbramiento regio, los embarazos, pues se buscaban reliquias especializadas en propiciar buenos partos. Podría detenerme mucho en el culto a las reliquias de Margarita de Austria, que aquí vuelve a aparecer, en este caso en este cuadro fabuloso que la figura embarazada, o en estos cuadros que estuvieron en su oratorio personal, donde aparecen miembros de su familia además de Austria, de la rama vienesa de los Habsburgo, encarnando personajes que rodean como nodrizas y comadronas a el nacimiento de la Virgen y el nacimiento de Cristo. Y también las hijas de Felipe II poseyeron reliquias además que portaban encima con su ropa desde niñas. Isabel Clara Eugenia
la mayor de las dos, ¿no?, de Isabel y Catalina Micaela, heredó un Agnus Dei de su madre, es decir, de Isabel de Valois, al igual que su hermana Catalina Micaela, que, entre otros relicarios, siempre llevó consigo una pequeña cruz de esmaltes tocada del Cristo de Burgos, hasta que se murió. Catalina murió bastante joven, de sobreparto, con unos 30 años, y siempre llevó, como digo, consigo esta crucecita de esmaltes. La mayor parte de estas piezas, que no se conservan, sabemos su aspecto por retratos como los que tenemos en imagen, podría haber proyectado el de las infantas con la corona de flores, ¿no?, pero bueno, es un cuadro muy conocido y que está a unos pocos metros de esta sala. Estos joyeles, como digo, regalados a las jóvenes infantas, estaban dotados por su propia naturaleza de un doble valor material y religioso. Es decir, estamos hablando de objetos que son regalos. ¿Y qué pasa con los regalos entre las órbitas de poder en la Edad Moderna? Pues los regalos, es algo bien sabido, nunca son gratuitos, se hacen por algo. La prestación y contraprestación de bienes creaba vínculos o alianzas entre el dador y el receptor. Y los intercambios y donaciones de reliquias no solo eran símbolo de generosidad y magnificencia, sino también instrumentos de acción política. Felipe II daba ejemplo de ello compartiendo importantes reliquias con las mujeres de su familia. Así, en 1572 cambió con su hermana Juana, que acabamos de ver, un dedo de San Lorenzo, ¿no?, igual que cambiaban, en este caso, un dedo por un relicario escultórico de San Jerónimo. Este dedo de San Lorenzo, que procedía del convento romano de Araceli, estaba en el Escorial y tenemos aquí este testimonio de esa reliquia que se conserva en forma de auténtica, y a la derecha el relicario de San Jerónimo, que es un relicario, en este caso portugués, seguramente, que trajo Juana de allí durante el tiempo que vivió en Portugal, ¿no? O sea que tenemos aquí una evidencia afortunada de que se conservan los dos objetos propios de aquel intercambio. Y hay más evidencias de estas costumbres. Por ejemplo, relicarios como el de San Víctor, esa arca fabulosa de Wenzel-Janitzer de 1570, que se conserva en las Descalzas, ya sin la reliquia original que tenía dentro, un relicario de cristal de roca que regaló el arzobispo de Maguncia y que en ambos casos, estas dos obras, vinieron con la dote de Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II. El equivalente femenino del Escorial, donde hoy se preservan los restos de la colección de reliquias de Felipe II, es el convento madrileño de las Descalzas Reales, instituido por Juana de Austria en 1559, y esto es importante señalarlo, 4 años antes que la fundación de su hermano, cosa que no siempre se destaca, es decir, quién imitó a quién, en este caso, probablemente Felipe a su hermana, y no al revés. Este monasterio de clarisas, panteón de Juana y de otras mujeres Habsburgo, llegó a contar con más de 400 reliquias. La mayoría llegaron allí mientras residieron la emperatriz María, que tenemos a la izquierda, viuda de Maximiliano II, que regresó a Madrid en 1582, una vez muerto su marido, y su hija Sor Margarita de la Cruz, que tenemos a la derecha. Es un relicario, en este caso, impresionante, que tenemos en el centro de la imagen, formado en su mayor parte por regalos. Es un relicario hecho de regalos. Regalos particulares que tenían la doble función de afianzar las relaciones entre las distintas monarquías católicas y de, al mismo tiempo, reforzar la piedad de las monjas. Casi la mitad de la colección eran presentes remitidos desde el Sacro Imperio, algo lógico, ¿no? Puesto que estas monjas procedían de allí, sobre todo en sus inicios, ¿no? Un tercio procedía del papado y el quinto restante se dividía entre obsequios de Isabel Clara Eugenia a su tía, a María, y a su prima, a Margarita, más reliquias enviadas por los virreyes americanos e italianos de Nápoles y Sicilia y por los gobernadores españoles de Milán. ¿Cómo son esos relicarios? Que aquí vemos un poco en una vista general. Pues fíjense en la parte izquierda de la imagen, puesto que voy a destacar algunos de ellos. La mayor parte de las reliquias de las Descalzas son fragmentos óseos de santos de la Iglesia primitiva. No voy a comentar, ¿no? Aquí viene este tema de los
del culto a los santos catacumbales, ¿no? en el siglo XVI y comienzos del XVII, pero digamos, es el tipo de reliquias que se coleccionaban sobre todo en estos momentos. Otro grupo importante, pero comparativamente escaso en su número, que son unas 20 reliquias de esas 400 que he comentado de las descalzas, y que son casi todas fragmentos de vestiduras o restos de sangre, es decir, lo que se llaman reliquias indirectas o reliquias por contacto, pertenecen a religiosos beatificados o canonizados durante el siglo XVII, como Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Felipe Neri o Francisco de Borja. Sus relicarios en ocasiones, y a eso me refiero, o a ello me voy a referir ahora con esas imágenes destacadas a la izquierda, eran objetos reutilizados, como esos que hemos visto antes, ¿no? Traídos con la dote de Ana de Austria. Es decir, en su origen habían sido joyeros, escritorios, arcas, arquetas de viaje, elaborados con carey, nácar, lacas y otros materiales recubiertos de orfebrería que eran convertidos en relicarios, eran resemantizados en este sentido como objetos de veneración, ¿no? Y el cuidado de estas reliquias era una de las funciones más importantes de todo el quehacer doméstico de las monjas de las descalzas. Y de hecho, el oficio de reliquiera era el oficio que desempeñaba la monja más importante del convento, que era la encargada de manipular, de tocar, de ordenar y de limpiar las reliquias del relicario principal. Estas reliquias se podían venerar in situ en la sala relicario que he proyectado antes o sacarse en procesión al coro, al trascoro o al claustro alto, que vemos a la izquierda, recorriendo, vemos a la derecha, la escalera principal delante de ese balcón real fingido, pintado hacia 1664-1665, bajo la mirada perpetua de Felipe IV, Mariana de Austria y sus hijos Margarita y el que muy seguramente sea el futuro Carlos II. Es decir, los reyes asisten a perpetuidad a las procesiones de las reliquias por el convento de las Descalzas y otras ceremonias, por supuesto, también. A partir de ejemplos como las Descalzas o el Escorial, el culto a las reliquias pasó de ser una mera actividad devocional a devenir práctica cultural, por antonomasia, de la monarquía hispánica. Y así como empezaron a coleccionar obras de arte siguiendo el modelo regio, y esto es algo muy bien sabido, las principales dinastías nobiliarias españolas empezaron a dotar sus palacios y capillas de reliquias y relicarios. Y solo voy a citar aquí algunos monasterios femeninos beneficiados con este tipo de donaciones. Y por ejemplo, a la izquierda, las donaciones del duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas, que otorgó más de un centenar de relicarios al convento de dominicas de San Blas, de su villa ducal de Lerma. Su hija, Catalina de la Cerda y Sandoval, condesa viuda de Lemos, que donó al convento de Clarisas de Monforte también una importante colección recogida durante su virreinato entre 1610 y 1616, y este también es un tema muy interesante, que las reliquias se importan en momentos selectos durante embajadas, virreinatos, misiones, sobre todo en Flandes, en Italia y en otros lugares, y son traídas a la península al final del periodo de disfrute de estas prebendas. Y Juan Fernández de Velasco, el sexto condestable de Castilla, intermediario en la elaboración de uno de los relicarios más importantes de los que se conservan en todas las colecciones reales del siglo XVI, la arqueta de Isabel Clara Eugenia, que es uno de los escasísimos relicarios ricos del Escorial que han sobrevivido. La mayor parte fueron robados a comienzos del siglo XIX, como es sabido, pero ha sobrevivido despojado de aquello que le daba sentido, que era nada menos que la cabeza de San Hermenegildo, que era lo que estaba aquí dentro, uno de los santos titulares y una de las reliquias más importantes del Escorial, que estaba aquí. O sea, paradójicamente se ha perdido la reliquia de la cabeza, pero se conserva el relicario, de manera sorprendente. Que lo normal es que después de la Guerra de la Independencia se perdieran los relicarios, pero las reliquias de alguna manera se conservasen. Y, como digo, el sexto condestable de Castilla, además de actuar como intermediario para la fabricación de este interesantísimo objeto, pues recibió también muchas reliquias por herencia de sus parientes femeninas. Recibió
esto de, sobre todo, mujeres de su familia que habían muerto sin descendencia, y otras las reunió durante sus actividades diplomáticas y militares en el extranjero. Y legó su colección otra vez a un monasterio de monjas, el monasterio de Santa Clara, en Medina de Pomar, que además también fue su panteón familiar. Otro tema interesante, ¿no? La unión de reliquias con tumbas, que bueno, tiene un sentido obvio, que no detallaré. Las reliquias, al igual que las pinturas devotas, hemos visto que son portátiles y se mueven a través del tiempo y del espacio como objetos de memoria. Para las promotoras artísticas de las que hemos tratado, y también para nosotros, son y eran manifestaciones físicas del acto de imaginar, de rezar con la visión interior. Subliman, cristalizan y unen pasado y presente de forma concreta y palpable. Están dotadas de una veracidad, podríamos decir, vestigial, ¿no? Porque implican la presencia y ausencia simultáneas de lo que representan, y son capaces de santificar y resignificar los lugares donde se hallaban. En el caso particular de las reliquias, su veneración hacía presente a sus propietarias también su inevitable mortalidad. Por eso resulta tan paradójico que una de las arquetas relicario de la Capilla Real de Granada custodie, entre otras reliquias, un pequeño lote de cordones, cintas y cordeles que pertenecieron al costurero de Isabel la Católica y que fueron encontrados en 1610 en un cajón, y que tenemos a la izquierda, guardados en esa arqueta Nambán fantástica que todavía se conserva, ¿no? Con los hilitos del costurero de Isabel la Católica dentro. Y de esta manera, un humilde conjunto de objetos cotidianos, tocados, usados en su día por la reina, hoy son una reliquia más para los visitantes de la Real Fundación Granadina, y hasta diríamos que para la propia Isabel de Castilla, que hoy figura arrodillada ante su propia memoria, ¿no? Se venera a sí misma en estos objetos poseídos por ella para toda la eternidad. Muchas gracias.